¿Qué es el periodo y la frecuencia? Bueno, el periodo es el número de segundos que se necesitan para que algo complete un ciclo o una revolución. Así que es un proceso repetitivo, y el periodo es el tiempo que tarda en reiniciar ese proceso, y se mide en segundos. Entonces, la frecuencia es el número de ciclos o revoluciones completados por un objeto en un segundo, es decir, que el número de veces que se repita el proceso en un segundo será la frecuencia, y se expresa en unidades de 1/segundo, es decir, hertz. Y como el periodo y la frecuencia se definen como segundos por ciclo o ciclos por segundo, cada una es la inversa de la otra, es decir, que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Y un ejemplo de un proceso repetitivo es un objeto que viaja a velocidad constante. En ese caso, podemos relacionar la velocidad, el radio del círculo y el periodo del movimiento, ya que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, y la distancia que el objeto recorre en un ciclo es 2pi por r. Por lo tanto, la velocidad es igual a 2pi por el periodo. Y como 1 entre el periodo es la frecuencia, podemos escribir la velocidad como 2pi por r por la frecuencia. Y como el tiempo no es un vector, estas cantidades no pueden ser negativas. Veamos un ejemplo. Supongamos que una luna viaja alrededor de un planeta en una órbita circular de radio r a una velocidad constante s y queremos saber cuál es el periodo y la frecuencia en términos de las cantidades dadas y las constantes fundamentales. Entonces, usemos la relación entre la velocidad, el periodo y la frecuencia. Vamos a ver. Sabemos que para un objeto con movimiento circular, la velocidad es 2pi r entre el periodo. Y eso significa que en este caso, el periodo es igual a 2pi r entre la velocidad. Y como la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, si sacamos el recíproco de esto, simplemente lo volteamos y nos queda la velocidad entre 2pi r. Pero no podemos dejar nuestra respuesta en términos de b. Tenemos que expresar esto en términos de las cantidades dadas, y nos están dando s. Así que el periodo es igual a 2pi r entre s, y para la frecuencia nos queda s entre 2pi r. Por lo tanto, la respuesta es la opción C. ¿Qué es la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta de un objeto es la aceleración que provoca que ese objeto viaje describiendo un círculo. Ahora, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro del círculo, y la fórmula para calcular la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio del círculo que recorre el objeto. Y bueno, aun cuando esta es una fórmula extraña para la aceleración, sigue siendo una aceleración y tiene unidades de metro entre segundo al cuadrado. Y miren, la aceleración centrípeta sí es un vector. Eso significa que tiene una dirección, va hacia el centro del círculo. Y bueno, la aceleración centrípeta no provoca que el objeto acelere o desacelere. La aceleración centrípeta solo cambia la dirección de la velocidad. Pero si el objeto que describe un círculo también acelera o desacelera, también habrá aceleración tangencial. Entonces, si el objeto describe un círculo y acelera, tiene que existir un componente de la aceleración en la dirección de la velocidad. Y si el objeto desacelera, habrá un componente de aceleración en dirección contraria a la velocidad. Entonces, la aceleración centrípeta cambia la dirección de la velocidad y la aceleración tangencial cambia la magnitud o el tamaño de la velocidad. Pero esta fórmula v al cuadrado entre r solo nos da la magnitud de la aceleración centrípeta y no tiene nada que ver con la aceleración tangencial. Veamos un ejemplo. Supongamos que la partícula A viaja describiendo un círculo con una velocidad constante s y un radio r. Si la partícula B viaja con el doble de la velocidad de A y el doble del radio de A, ¿cuál es la proporción de la aceleración de la partícula A en comparación con la aceleración de B?
Bueno, la partícula A tiene una aceleración centrípeta de la velocidad al cuadrado entre el radio y la partícula B también tiene una aceleración de la velocidad al cuadrado, pero esta velocidad es el doble de la velocidad de la partícula A y viaja describiendo un círculo con el doble del radio de la partícula A. Entonces, 2 al cuadrado es 4 y 4 entre 2 es igual a 2 por la velocidad de A al cuadrado entre el radio de A. Así que la proporción de la aceleración de la partícula A en comparación con la partícula B es 1/2, porque la aceleración de la partícula A es la mitad de la aceleración de la partícula B. La fuerza centrípeta no es un nuevo tipo de fuerza. La fuerza centrípeta es solo una forma de clasificar a las fuerzas que ya conocemos, pero que ocurren para que algo se mueva en una trayectoria circular. Por ejemplo, para la Luna que viaja alrededor de la Tierra, la gravedad es la fuerza centrípeta. Para un yo-yo girando sobre su eje en una cuerda, la tensión es la fuerza centrípeta. Para una persona haciendo una pirueta sobre su patineta, la fuerza normal es la fuerza centrípeta, y para un coche que le da la vuelta a una glorieta, la fuerza de fricción estática es la fuerza centrípeta. Y estas fuerzas siguen la segunda ley de Newton, pero si usamos fuerzas centrípetas, eso significa que también tenemos que usar la expresión de la aceleración centrípeta. Ahora, si una fuerza es dirigida radialmente hacia el centro del círculo, podemos decir que esa fuerza es positiva, ya que apunta en la misma dirección que la aceleración centrípeta. Y si una fuerza apunta hacia afuera del círculo, podemos decir que es una fuerza negativa. Y si una fuerza es dirigida tangencialmente al círculo, no la tomaremos en cuenta en este cálculo. Y para este caso usaremos v cuadrada entre r para la aceleración centrípeta. Entonces, la fuerza tangencial cambia la velocidad del objeto, pero la fuerza centrípeta cambia la dirección del objeto. Entonces, la fuerza tangencial cambia la velocidad del objeto, pero la fuerza centrípeta cambia la dirección del objeto. Veamos un ejemplo. Imaginen una pelota de masa m que rueda por una colina de radio r con una velocidad s, y en la cima de la colina queremos saber cuál es la magnitud de la fuerza normal aplicada por el camino sobre la pelota. Bueno, dibujemos nuestro diagrama de fuerza. Tenemos una fuerza normal hacia arriba y una fuerza de gravedad hacia abajo desde la pelota hacia el suelo. Y estas dos fuerzas no serán iguales y opuestas, porque si fueran iguales y opuestas, estarían en equilibrio. Y si las fuerzas estuvieran en equilibrio, el objeto mantendría su velocidad y seguiría viajando en línea recta. Pero esta pelota no viaja en línea recta y además acelera al bajar, así que la fuerza normal tiene que ser menor a la fuerza de gravedad. Y para calcular qué tanto, podemos usar la segunda ley de Newton junto con la fórmula de la aceleración centrípeta. Entonces, la velocidad es s, el radio es r. La fuerza de gravedad será una fuerza centrípeta positiva porque apunta hacia el centro del círculo, y la fuerza normal será una fuerza centrípeta negativa porque apunta hacia afuera del círculo. Entonces, dividimos entre la masa y si despejamos la fuerza normal, nos queda la fuerza de gravedad menos m por s al cuadrado entre r, lo cual tiene sentido porque la fuerza normal debe de ser menor a la fuerza de gravedad. La ley de la gravitación universal, formulada por Isaac Newton, establece que todas las masas en el universo jalan o atraen a cualquier otra masa del universo con la fuerza gravitacional, y esta fuerza es proporcional a cada una de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r de centro a centro entre los dos objetos. Y la forma matemática de esto dice que la fuerza de gravedad, o mejor dicho, la fuerza gravitacional, es igual a G mayúscula, una constante, que es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 por las masas en kilogramos entre la distancia de centro a centro entre las dos masas.
Ojo, no es la distancia de superficie a superficie, sino de centro a centro. Y aunque estos dos objetos tengan diferentes masas, la magnitud de la fuerza que apliquen una sobre la otra será la misma. Y esto no los dice la fórmula porque miren, podemos intercambiar las masas y aún obtendremos el mismo resultado. Ahora, la fuerza gravitacional sí es un vector, tiene una dirección, que va hacia donde se encuentra la otra masa. Y bueno, como estamos hablando de fuerza, la unidad es newtons. Veamos un ejemplo. Supongamos que dos masas, las dos masas m, ejercen una fuerza gravitacional F una sobre la otra, pero si una de las masas ahora es de 3m y la distancia de centro a centro entre las masas es el triple, ¿cuál es la nueva fuerza gravitacional? Bueno, sabemos que la fuerza gravitacional es igual a G mayúscula por una de las masas por la otra masa entre la distancia de centro a centro al cuadrado. Así que la fuerza inicial entre las dos masas nos queda como G mayúscula por m entre r al cuadrado. Y en la nueva fuerza cambiamos una de las masas y nos queda como G mayúscula por 3m por m entre 3 veces el radio al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es igual a 9 y 3 entre 9 es igual a 1/3 por G mayúscula por m entre r al cuadrado. Por lo tanto, la nueva fuerza es 1/3 de la fuerza original. ¿Qué es el campo gravitacional? Bueno, el campo gravitacional es otra forma de llamar a la aceleración causada por la gravedad en un objeto, y podemos visualizar el campo gravitacional como vectores apuntando radialmente hacia una masa. Todas las masas crean un campo gravitacional que apunta radialmente hacia ellas, y la fórmula para la fuerza gravitacional G creada por una masa m es igual a G mayúscula por la masa que crea ese campo entre la distancia desde el centro de la masa hasta el punto en el que queremos determinar el valor del campo al cuadrado. Y este valor del campo gravitacional será igual al valor de la aceleración causada por la gravedad de un objeto que se encuentra en ese punto. Ahora, el campo gravitacional es un vector, tiene una dirección, que en este caso va hacia el centro de la masa que lo crea. Y bueno, como el campo gravitacional es equivalente a la aceleración causada por la gravedad, la unidad es metros por segundo al cuadrado o también puede ser newtons por kilogramo, que es otra forma de saber a qué se refiere el campo gravitacional, pues no solamente es la aceleración causada por la gravedad de un objeto en este punto, sino que también es la cantidad de fuerza gravitacional aplicada sobre una masa m que se encuentra en este punto. Así que podemos pensar en el campo gravitacional como la fuerza gravitacional por kilogramo de un punto en el espacio. Y si lo reordenamos, nos queda que la fuerza de gravedad es igual a m por g. Veamos un ejemplo. Supongamos que un planeta hipotético X tiene 3 veces la masa de la Tierra y la mitad del radio de la Tierra. ¿Cuál es la aceleración causada por la gravedad, es decir, la fuerza gravitacional en el planeta X en términos de la aceleración causada por la gravedad de la Tierra, GE? Bueno, sabemos que el campo gravitacional de la Tierra es igual a G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado, y a esto le llamamos G subíndice E. Entonces, el campo gravitacional en el planeta X es igual a G mayúscula por 3 veces la masa de la Tierra entre la mitad del radio de la Tierra al cuadrado. Y si elevamos esto al cuadrado, nos queda 1/4 en el denominador y 3 entre 1/4 es igual a 12 por G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Por lo tanto, como todo este término es la aceleración causada por la gravedad de la Tierra, la aceleración causada por la gravedad en el planeta X es 12 veces la de la Tierra.
Muchas veces, cuando resolvemos problemas gravitacionales, puede que nos den la densidad en lugar de la masa, y la densidad es la cantidad de masa por volumen de un cierto material. El símbolo para la densidad es la letra griega ρ, y la podemos calcular simplemente dividiendo la masa entre el volumen. Así que la unidad para la densidad es kilogramos por metro cúbico. Y no es un vector porque no tiene dirección. Ahora, para calcular la masa, si conocemos la densidad, podemos decir que la masa es igual a la densidad por el volumen. Veamos un ejemplo. Nuevamente tenemos el caso del planeta hipotético X, pero esta vez, en lugar de que el planeta X tenga 3 veces la masa de la Tierra, supongamos que es 3 veces más denso que la Tierra y que sigue teniendo la mitad del radio de la Tierra. ¿Cuál es la aceleración causada por la gravedad en el planeta X en términos de la aceleración causada por la gravedad en la Tierra GE? Bueno, sabemos que el campo gravitacional de la Tierra es G mayúscula por m entre r al cuadrado, pero esta vez no conocemos la masa del planeta X, solo conocemos la densidad. Entonces, vamos a reescribir esta fórmula en términos de la densidad. Simplemente sustituimos m por ρ por b, porque acuérdense que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Pero tampoco conocemos el volumen en este planeta, solo conocemos el radio. Así que vamos a escribir el volumen en términos del radio, porque sabemos que los planetas son esféricos. Y el volumen de una esfera es 4/3 por pi por r al cubo. Entonces, si sustituimos esta expresión en el volumen, nos queda que la aceleración causada por la gravedad o el campo gravitacional G es igual a G mayúscula por ρ por 4/3 por pi por r al cubo entre r al cuadrado. Así, r al cuadrado se cancela y nos queda que G minúscula es igual a G mayúscula por ρ por 4/3 por pi por r. Y sabemos que la aceleración gravitacional de la Tierra es igual a G mayúscula por la densidad de la Tierra por 4/3 por pi por el radio de la Tierra. Y la aceleración gravitacional del planeta X es igual a G mayúscula por la densidad del planeta X, que es 3 veces más denso que la Tierra, por 4/3 por pi por el radio del planeta X, que es 1/2 del radio del planeta Tierra. Y si factorizamos todo esto, nos queda 3/2 por la expresión de la aceleración causada por la gravedad en la Tierra. Por lo tanto, la aceleración gravitacional del planeta X es igual a 3/2 por la aceleración gravitacional del planeta Tierra. Las órbitas gravitacionales son un caso especial de aceleración centrípeta en la que cuando un cuerpo orbita alrededor de otro debido a la fuerza de gravedad, si esa órbita es circular, podemos relacionar a la velocidad, el radio de la órbita y la masa usando la segunda ley de Newton y la aceleración centrípeta. Pues simplemente sustituimos la aceleración por la aceleración centrípeta, v cuadrada entre r. Y como la fuerza centrípeta es la fuerza de gravedad, podemos sustituir la expresión de la fuerza de gravedad por la fuerza centrípeta, que es G mayúscula por m entre la distancia al cuadrado. Así la masa del objeto que está orbitando se cancela y nos queda una expresión que relaciona a la velocidad de ese objeto con la masa que lo atrae y la distancia de centro a centro entre los dos objetos. Y si despejamos v, nos queda que v es igual a la raíz cuadrada de G mayúscula por la masa del objeto grande, el que atrae, entre la distancia de centro a centro entre los dos objetos. Y observen que esta fórmula no depende de la masa que se encuentra en órbita, porque se canceló anteriormente. Veamos un ejemplo.
Imaginen que una estación espacial de masa ms orbita a una altitud de 3r sobre un planeta de masa mp y de radio r como se muestra en este diagrama. Pero después, imaginen que una estación espacial diferente de masa 3ms orbita a una altitud de 2r sobre un planeta de masa 4mp y de radio 2r, como vemos en este diagrama. Y queremos saber si cuando la velocidad de la estación espacial de masa ms es v, entonces en términos de v, ¿cuál es la velocidad de la estación espacial de masa 3ms? Bueno, ya vimos que la velocidad de un objeto en órbita es igual a la raíz cuadrada de g mayúscula por la masa del objeto grande que atrae al objeto pequeño entre la distancia de centro a centro que hay entre los dos objetos. Y como esta fórmula no involucra a la masa del objeto que se encuentra en órbita, no importa si esos objetos tienen diferentes masas, pero la masa del planeta sí puede hacer una diferencia. Así que la velocidad de la estación espacial de masa ms es igual a la raíz cuadrada de g mayúscula por la masa del planeta P entre la distancia de centro a centro, que observen que no es igual al radio del planeta o a la altitud, sino al radio del planeta más la altitud, porque recuerden que tiene que ser la distancia de centro a centro. Entonces, en este caso, 3r más r es igual a 4r. Ok, y la velocidad de la estación espacial de masa 3ms es igual a la raíz cuadrada de g mayúscula por la masa del planeta, que en este caso es 4mp, entre la distancia de centro a centro, que en este caso es 2r más 2r. Nuevamente es 4r. Entonces, si comparamos las dos estaciones, la única diferencia es que aquí tenemos un 4 extra, y como la raíz cuadrada de 4 es 2, nos queda 2 por la expresión de la velocidad de la estación espacial ms. Así que la estación espacial 3ms viaja al doble de la velocidad de la estación ms.